Hola, amantes de la cocina y los sabores nostálgicos. Bienvenidos a nuestro canal de la vida retro. Hoy haremos un viaje culinario al pasado. Voy a desempolvar las recetas de tartas que nuestras abuelas y bisabuelas solían preparar, pero que, por alguna extraña razón, han desaparecido de nuestras mesas. Prepárense para recordar esos dulces secretos que hacían que cada bocado fuera una explosión de sabor. Hoy reviviremos las tortas que cuentan historias, que nos conectan con nuestras raíces y que, aunque olvidadas, están listas para hacer su gran regreso. Así que ponte tu delantal, saca tu tazón y batidora y alístate para una deliciosa aventura al pasado. Vamos allá. Número 1. La torta negra de Venezuela era la reina de las fiestas navideñas durante las décadas de 1950 y 1980. Sus ingredientes, como frutas secas y confitadas, licor, harina, azúcar, mantequilla y especias como el clavo y la canela, le daban un sabor profundo y complejo. Esta torta no solo era un postre, sino una tradición que implicaba reunir a la familia para su preparación. A pesar de su popularidad, la torta negra comenzó a desaparecer de las mesas venezolanas debido a la complejidad de su preparación y la necesidad de ingredientes específicos que a veces resultaban difíciles de conseguir. Además, con la modernización y la preferencia por postres más sencillos, muchas familias optaron por alternativas más fáciles de preparar. No obstante, sigue siendo un símbolo de la riqueza culinaria venezolana y un dulce recuerdo de las navidades pasadas. Continúa el pastel volteado de piña. Este tiene más historia de lo que piensas. Y a pesar de que su apogeo en Europa ha terminado con tendencias que se inclinan más hacia la comida rápida y la comida congelada para microondas, platos como estos han pasado a un segundo plano. El concepto de un pastel volteado ha existido durante años. En América, hizo su debut en un concurso de cocina hawaiana en 1925 que específicamente tenía a los concursantes trabajando con recetas de piña. Más de 2,000 de los pasteles eran volteados y el ganador del premio fue un pastel volteado de piña. Esto llevó a una gran cantidad de anuncios y alrededor de los años 30, este pastel arrasó en América antes de ser olvidado en la historia. 3. El siguiente es el pastel de chocolate con mayonesa. Esto suena más experimental de lo que es. Todavía usa los ingredientes básicos que conoces y amas. Simplemente reemplaza los huevos y la mantequilla con mayonesa. Ahora, una versión más antigua de esta receta experimentaba con frutas secas como los dátiles. Los sabores a nuez eran tan populares en los años 40 como lo son ahora. Este pastel también solía llamarse el pastel de $100 debido a una antigua leyenda. La historia cuenta que una mujer fue a una pastelería en la ciudad de Nueva York, habiendo probado un pastel de chocolate tan divino que simplemente tenía que tener la receta. Así que hizo un trato con el chef de que por $100 le daría la receta. La mayonesa tiende a ser un condimento reservado para hamburguesas y sándwiches o aderezos para ensaladas en estos días, por lo que definitivamente puedes ver por qué el pastel pasó de moda. 3. La tarta pascualina era una delicia típica de la Semana Santa en Argentina, especialmente popular entre las décadas de 1930 y 1960. No era una tarta dulce, pero sí muy popular. Llevaba espinacas o acelgas, cebolla, huevos, ricota y masa de hojaldre. Esta tarta ofrecía una combinación de sabores frescos y una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Las familias argentinas esperaban con ansias su preparación, asociándola con la celebración y la unión familiar. Sin embargo, a medida que las décadas avanzaron, la tarta pascualina comenzó a ser menos común en las mesas argentinas. A pesar de ello, sigue siendo una receta que representa la riqueza de la gastronomía argentina y un recuerdo delicioso de las celebraciones pascuales de antaño. La próxima tarta seguramente te impresionará.
Mientras tanto, puedes ayudarme, solo lleva unos segundos presionar el botón de suscripción. Significa mucho para mí y mi equipo y apoya enormemente al canal. A cambio, prometemos seguir haciendo el programa aún más increíble para ti. ¿Tenemos un trato? Continuemos. 4. El pastel de barro de Mississippi es en realidad uno que obtiene su nombre debido a la región. Es algo poético, en realidad. Los tonos oscuros y pegajosos del chocolate del pastel a menudo recordaban a los lugareños, especialmente a aquellos que vivían más cerca del río, las oscuras y fangosas orillas del río Mississippi de Estados Unidos. Este pastel fue un éxito en todos los sentidos de la palabra entre los años 50 y 70. Sin embargo, realmente necesitabas que el glaseado fuera perfecto. Pero para los lugareños, lograr el aspecto rústico del pastel era igual de importante. La ropa hace al hombre y el glaseado hace al pastel. Los niños lo disfrutaban con un lado de malvaviscos tostados. Los adultos recordaban los días de la infancia jugando cerca del río, compartiendo rebanadas con té. Era algo que unía a la comunidad. Este pastel era más popular como pastel de cumpleaños para niños, especialmente porque ya estarían jugando alrededor de esas mismas orillas fangosas, por lo que realmente creaba un ambiente único en Mississippi. El pastel tenía un fuerte factor de nostalgia a su favor. 5. La torta de elote era un postre muy popular durante las décadas de 1950 y 1980 en México. Con elote o maíz, leche condensada, mantequilla, huevos y azúcar, esta torta era una dulce y cremosa delicia que capturaba los corazones de todos. Su sabor natural a maíz y su textura suave la hacían perfecta para cualquier ocasión especial. La influencia de la cocina estadounidense y otros estilos de repostería llevaron a la disminución de la torta de elote en las cocinas mexicanas, pero sigue siendo un símbolo de la tradición y la riqueza gastronómica de México, recordando tiempos más sencillos y la calidez de los hogares de antaño. 6. El pastel de Dr. Pepper de Texas era un favorito en Kentucky, especialmente entre los jóvenes. Dr. Pepper era algo que las masas no podían prescindir. Tenía aromáticos como canela y nuez moscada y el glaseado de chocolate. Muchos dependían de Dr. Pepper para su impulso de energía diaria. Lo que la multitud de los años 50 experimentó fue una combinación verdaderamente única, probablemente sin igual en la historia de la repostería. Abrió la mente de los panaderos de la época, que normalmente se ceñían a métodos y recetas de repostería convencionales. Les mostró la idea de que se puede jugar con la harina y la mantequilla, igual que con la carne y el pan. Algunos incluso se sorprendieron con lo que terminaron creando, por lo que fue bastante popular y experimental. 7. Nadie sabe exactamente de dónde se originó la receta original del pastel de capas con queso y limón, pero era todo un furor en los años 50 en el sur de Estados Unidos. Si alguna vez querías escapar del calor del sur y simplemente sentirte refrescado, u obtener un impulso de energía durante el día, o simplemente disfrutar de un buen brunch relajante en un buen café, este era el postre a pedir. Todo lo que necesitabas para hacerlo en casa eran unos huevos, limones y mantequilla, por lo que también era popular entre los cocineros caseros de la época. Hoy en día, las preferencias se han inclinado más hacia pasteles de doble capa, con cortezas más crujientes y diferentes rellenos, por lo que el aspecto del queso probablemente impidió que sobreviviera a largo plazo. 8. Los Quaker Oats son tan populares ahora como lo eran en los años 30, pero es posible que no hayas oído hablar de ellos con este nombre. Los Quaker Oats, transformados en un postre conocido como el pastel de avena Lazy Daisy. Así es exactamente como la gente de entonces obtenía su ingesta diaria de proteínas. Se hizo tremendamente popular porque era increíblemente simple. Un poco de azúcar, un molde de 10 pulgadas, Quaker Oats y conocimientos básicos de repostería eran todo lo que necesitabas para una comida saludable y deliciosa. Durante ese tiempo,
Era un favorito de los hogares de bajos ingresos y para aquellos que querían ejercitarse con un presupuesto limitado. Este pastel te costaba casi nada y tenía solo beneficios calóricos, lo cual no es un trato que normalmente se obtiene con productos horneados, por lo que puedes imaginar por qué se extendió por muchas décadas. ¿Habías escuchado de este nombre que tenían los pasteles con avena? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y dinos qué otros platos olvidados te gustaría ver en nuestro canal. En noveno lugar, la torta de yuca. En Brasil era una delicia común en las décadas de 1940 y 1960. Preparada con yuca, conocida también como mandioca, leche de coco, azúcar, huevos y mantequilla, esta torta tenía una textura suave y un sabor dulce que la hacían irresistible. Era una parte esencial de las reuniones familiares y festividades, celebrando la rica herencia culinaria brasileña. La modernización de la cocina llevaron a la disminución de la torta de yuca en los hogares brasileños. Su preparación laboriosa y la disponibilidad de nuevos ingredientes y postres internacionales contribuyeron a su olvido. A pesar de ello, sigue evocando recuerdos de una época más hogareña y tradicional. Este pastel estaba en el extremo opuesto del espectro: dulce, cálido, rico en sabor y suavemente explosivo cuando llegaba a tu lengua. Se sentía tan calmado como recibir un masaje. Aunque, a pesar del increíble éxito que encontró con su fórmula en ese entonces, la tradición aún lo superó, porque la mayoría de las recetas modernas prefieren el chocolate oscuro estándar para hornear. En Bolivia, la tarta de chirimoya fue muy popular durante las décadas de 1960 y 1980. Con chirimoya, leche condensada, gelatina sin sabor y azúcar, esta tarta era una delicia fresca y cremosa que encantaba a todos. Su sabor exótico y su textura suave la hacían ideal para las reuniones familiares y celebraciones especiales. La disponibilidad limitada de la chirimoya en algunas regiones y la preferencia por recetas más conocidas y comerciales llevaron a la disminución de la tarta de chirimoya en las cocinas bolivianas. 12. El baba au rum es otro pastel que vino de fuera de los Estados Unidos. Es un pastel tradicional de levadura de Polonia y Ucrania. El baba au rum encontró su camino a Francia, donde rápidamente se hizo popular. La historia detrás de esto es que el rey reinante de la época llevó la receta consigo a Francia, donde los franceses se volvieron locos por ella. Apelaba a su gusto por lo dulce y marcaba todas las casillas correctas. Tenía sabores contrastantes, como notas saladas de frutas secas como albaricoques, pero también un toque cítrico del regusto de naranjas y limones. Siempre podías agregarle ron también, otra tendencia de la época. Para las personas que estaban en ese tipo de experiencia de sabor, era como llegar al paraíso de los pasteles. Lamentablemente, este es un pastel que rara vez se encuentra servido en algún lugar ahora, ya que los pasteles de levadura cayeron en popularidad. 13. El pastel de crema italiano viajó por el mundo antes de aterrizar en América a finales de los años 50. Habiendo encontrado sus raíces en el Renacimiento italiano, el pastel de crema italiano fue introducido en Texas por un panadero italiano que se estableció en América. Es posible que rara vez veas este pastel en las panaderías hoy en día, pero cuando se introdujo por primera vez, el pastel de crema fue un éxito. Muchas personas estarían de acuerdo en que la adición secreta de 3 onzas de coco rallado en un pastel de crema de vainilla fue lo que lo hizo saber también. Sin embargo, el pastel fue relegado a un segundo plano cuando los cheesecakes comenzaron a ganar popularidad en los Estados Unidos. 14. Pasamos al pastel de mermelada de mora. Este podría ser uno de los pasteles más antiguos de la lista, con recetas que datan de finales del siglo XIX. Era una mezcla salvaje de sabores con frutas secas, especias, vainilla y capas dobles. Funcionaba maravillosamente, gracias al relleno repleto de mermelada. Tiene sentido por qué un pastel con tantas cosas no sobrevivió al siglo XXI.
A medida que las personas prefirieron platos más simplificados, con una dirección firme en el sabor en lugar de un torbellino de sabores, el pastel finalmente desapareció. Pero cuando era popular, era amado en hogares, cafés, restaurantes, panaderías y mesas en todas partes. 15. Ahora, hemos hablado de muchos favoritos de panadería, pero ¿qué hay de un pastel que comerías en una boda? Los Apple Stacks eran precisamente eso y más. Tenía un sabor extremadamente rico que era posible porque necesitaba reposar durante toda una noche antes de servirlo, pero eso sellaba la esencia de cada ingrediente en cada bocado. No es sorprendente que un pastel tan rico fuera una elección popular para las bodas. Sin embargo, probablemente pasó de moda porque no tenía una apariencia destacada. Por fuera, parecía un pastel bastante simple, pero por dentro era un pastel adecuado para cualquier celebración. Aún así, debe haber sido divino casarse mientras se servía este pastel, ¿verdad? Si ahora mismo haces una búsqueda con Apple Stack, lo más que te muestran son pantallas de computadora. Es una tristeza que este pastel haya casi desaparecido. ¿De dónde eres? ¿Probaste alguno de estos pasteles o tortas y cuál crees que tenía mejor sabor o probarías? Comenta tu respuesta abajo. 16. Hablando de divinidad, el pastel de las Escrituras, también conocido como pastel de la Biblia, era otro extremadamente popular entre las instituciones académicas, los hogares cristianos y los niños de la escuela dominical de Norteamérica. Si venías de una familia religiosa, probablemente lo habías probado en ese entonces. No era tan diferente de cualquier otro tipo de pastel. Tenía azúcar, almendras, miel, algunas especias mezcladas y tus otros ingredientes típicos. Sin embargo, obtuvo su nombre debido a su color increíblemente claro, casi beige, blanquecino y su sabor surrealmente dulce. Era una recompensa para los niños devotos, particularmente los religiosos o aquellos que simplemente lo estaban haciendo muy bien en la escuela dominical. Era un pastel bastante común a principios del siglo XX en los Estados Unidos, aunque ahora ha caído en el olvido. El pastel se volvió famoso una vez que se mencionó varias veces en la sección de recetas del New York Times. La receta era lo que hacía que el pastel se destacara. A diferencia de otros pasteles, el pastel de ángel no usaba mantequilla en la masa. Esto facilitaba que las personas hornearan un pastel incluso con menos ingredientes. 18. Torta de auyama en Colombia. Entre los años 1940 y 1970, la torta de auyama era un verdadero manjar en Colombia. Preparada con auyama o calabaza, harina de maíz, panela, queso y mantequilla, su sabor dulce y ligeramente salado la hacía irresistible. La textura suave y húmeda de la torta, junto con el sabor dulce de la panela y el toque salado del queso, creaba una combinación perfecta que encantaba a todas las generaciones. Con el paso de los años y la llegada de nuevas tendencias culinarias, esta torta empezó a perder protagonismo en los hogares colombianos. La globalización y la introducción de postres más internacionales reemplazaron lentamente a esta receta tradicional. Además, la preparación de la torta de auyama requería ingredientes que, en algunos casos, se volvieron menos comunes en las ciudades. A pesar de ello, su recuerdo sigue vivo en aquellos que alguna vez la disfrutaron en la sobremesa familiar. 19. Un contendiente para el pastel más antiguo de esta lista probablemente sea el pastel Charlotte Russe. Este fue creado por el gastrónomo francés Marie-Antoine Carême. Básicamente, todo el mundo, incluyendo seguro a tus abuelas y abuelos, lo probaron en algún momento. El mousse batido y la crema bávara gritaban comida de ricos, pero en realidad era accesible para el público en general. Además, la gelatina no era exactamente tan popular como lo es hoy. En ese entonces, incluirla en un pastel era un golpe de genio y un poco de rareza. Sin embargo, era una tarea complicada de preparar en los hogares de manera espontánea. Tampoco ayudó que los tiempos que siguieron fueran algunos de los más desafiantes económicamente a nivel mundial. Esto hizo que el público se inclinara mucho más hacia la comida de bajo costo
que hacia los pasteles elegantes. 20. Hemos llegado al último pastel de nuestra lista, la tarta Grand Marnier, que dominó las panaderías durante los años 50 hasta los 70, cuando se convirtió en una especie de clásico de culto, especialmente en bares y entre adultos, porque generalmente se elevaba con ron, brandy o algún otro tipo de alcohol. En términos de sabor, no se detenía ahí. Las chispas de chocolate y un jarabe deliciosamente dulce creaban una experiencia increíblemente rica que era el refrigerio perfecto si estabas un poco borracho o simplemente querías ponerte al día con un amigo con unas pocas rebanadas deliciosas de pastel. Se desvaneció junto con otros pasteles que generalmente estaban impregnados de alcohol. Te damos un bonus especial porque sabemos tus papilas gustativas empezaron a activarse, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Confírmalo en los comentarios. Viajamos a Ecuador con el número 21, la torta de plátano. Muy popular en Ecuador entre las décadas de 1940 y 1970. Con plátanos maduros, harina de trigo, queso, mantequilla y azúcar, esta torta ofrecía un sabor dulce y una textura densa y húmeda que encantaba a todos. Era común prepararla para reuniones familiares y celebraciones, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la cocina casera ecuatoriana. Sin embargo, la llegada de nuevos postres y la influencia de la repostería internacional hicieron que esta torta típica comenzara a desaparecer de las cocinas ecuatorianas. Y ya para finalizar el número 22, la Blitztorte. Este tenía un apodo bastante genial, le llamaban el pastel relámpago. Aparecía en la parte posterior de los libros de la famosa marca Betty Crocker en toda América e incluso internacionalmente en Alemania o hacia Austria. Es difícil equivocarse con natillas, jarabe, merengues y pasteles todo en uno. Esta era una receta favorita, en particular para que las abuelas la prepararan para sus nietos. Esto podría deberse a que es un pastel increíblemente sustancioso y lleno para todos. Es triste que haya tenido que desaparecer en los libros de historia, en lugar de permanecer con una presencia constante en los libros de Crocker. Recorrer la historia de estas tortas y tartas olvidadas nos transporta a una época en la que la cocina era un acto de amor y dedicación. Cada una de estas recetas no solo deleitaba el paladar, sino que también reunía a las familias en torno a la mesa, celebrando la tradición y el sabor auténtico de sus ingredientes locales. A pesar de que la modernización y la globalización han llevado al olvido a muchas de estas delicias, su legado sigue vivo en la memoria de quienes las disfrutaron en su niñez. Rescatar estas recetas es una manera de honrar nuestras raíces y de revivir la magia de esos momentos compartidos en familia. Así que, la próxima vez que busques una receta especial, considera desempolvar estas joyas culinarias del pasado y disfruta de un viaje sensorial que te conectará con la historia y el corazón de nuestra gastronomía. ¿Alguno de estos pasteles te suena familiar? Si es así, no te pierdas nuestros próximos videos con decenas de buenos momentos de un pasado siempre recordado con nostalgia. Y por favor, suscríbete ya mismo y activa la campana si de verdad tienes ganas de revisitar las maravillosas historias de La Vida Retro conmigo.